Crossover. Estamos con el señor Felipe Piña acá con nosotros. Qué placer, qué honor tenerte acá, qué lujo. Felipe, ¿cómo estás? Placer para mí, la verdad que muy contento de estar acá. Sabés que te quiero mucho, aparte hemos hecho aventuras juntos muy Exactamente. Las famosas historietas. Sí, con Felipe hicimos las historietas, ¿qué fue el año? 2007. 2007. Sí. Hicimos 12 fascículos de historieta, Sí. donde él ponía el guión, nosotros él ponía la información, nosotros laburábamos el guión y un ilustrador terminaba de completar la historia y salieron cosas re lindas. De hecho, me sigue cruzando gente. Bueno, ¿sabes cómo se están leyendo en los colegios en este momento? Impresionante. Total. Yo recuerdo una vez estaba acá en un show, no recuerdo de qué, creo que era algo más para chicos. Y viene un nene con la historieta y viene y me saluda y me dice, San Martín es mi héroe, me dice. Maravilloso. Sí, y me dice, ¿me firmás la...? Después te voy a mostrar un videito que estuve la semana pasada en una escuela en Ay, Lanús. qué lindo, todo con claro. San Martín en la mano. Claro, a veces me preguntan, ¿vos sos el mismo que escribiste con Felipe? Claro. ¿Y vos lo firmaste como San Martín? Yo lo firmé Él como era San Martín. No, y era lindo porque arrancaba el caballo hablando, ¿te acuerdas? Claro. El caballo blanco. Hicimos San Martín, Güemes, pero a mí el que más me gustó siempre fue el primero que hicimos, que es Bullard, claro. Que hay que ver cómo se lleva eso al Sí, hay cine, que hacerlo. Felipe. Hollywood se está perdiendo Se está perdiendo una historia ahí. Sí, maravilloso. Maravillosa. ¿En qué andas? Hablando de cine, ¿estás con Estoy con algo de cine con el amigo Cassiari, amigo y paisano, porque somos de Mercedes los dos. Una cosa muy linda que inventó él, que son 5 pelis, que son 5 proyectos de película, que se hacen con socios productores que aportan muy poca guita, ponele muchos socios, y están en streaming con nosotros en las reuniones de producción. Entonces, estamos los guionistas, le vamos contando qué se nos ocurre, ellos sugieren cosas. Mira qué bueno. Muy lindos. Explicaba que con un bono de $100 ya puedes estar mirando lo que están haciendo, ¿no? Exactamente, sí. Increíble. Sí, hay mucha gente que pone $100. Y la verdad que es muy lindo, porque aparte es un temazo, porque parece un tema chiquito, es la final de ajedrez del año 27 entre Capablanca y Alekhine. Capablanca, uno de los más grandes jugadores de ajedrez de la historia, un cubano imbatible, que viene al Buenos Aires del 27, que era una ciudad alucinante, claro. Era maravillosa, y el tipo se marea acá, la noche, el tango, los cabarets. Perdón, ¿se marea o lo marean también? Se marea y lo marean, el ruso, en cambio, Alekhine, un tipo de hielo, que viene sabiendo que era muy difícil ganarle a Capablanca, bueno, y con los desbarranques de Capablanca, termina saliendo campeón Alekhine, que además la prensa local, muy racista, decía que el cubano, latino, frente al cerebral europeo, claro. Vos sabés que me hiciste acordar la historia, ¿te acordás de Anup Singh? Claro. Era un envío del FMI. Sí, que tenía oficina. Claro, y cuando vino, lo empezaron a marear también, lo llevaban en la noche, como tipo, dale, para que firme. Dale, me acuerdo, aparte tipo, tenía una oficina del Banco Central. Sí, tiene una oficina adentro. Bueno, así que esa es la historia. Qué linda historia. Estamos muy contentos y aparte nos permite mostrar la Buenos Aires del 27, ahí tenés a Borges, González Tuñón, Quinquela Martín, La Peña del Tortoni, Crítica, claro. Severino de Giovanni, una locura. ¿Y por qué le elegís esta temática? Justamente no, por la verdad eso. que la eligió Hernán, nos convocó, y yo al principio dije, qué raro esto. Y después me fui metiendo, claro. La verdad que es una maravilla, muy lindo, muy interesante. Me acabas de sacar también el libro de los Güemes. De los Güemes. Que hermosa la decisión también de que no sea solamente de él, sino de su clan, de su familia, ¿no? Sí, el clan, como bien decís, porque la verdad que la madre, María Magdalena, una mina extraordinaria, que apoyó muchísimo, siendo una familia rica, ¿no? Pensemos, grandes terratenientes salteños que terminan dejando todo por la independencia. Él y su hermana, Macacha, María Magdalena, una mujer extraordinaria, que fue de hecho la primera mujer argentina que, de hecho, digamos, ejerció un cargo ejecutivo. Claro. Como Martín estaba en combate permanentemente, ella se hacía cargo de las cuestiones de gobierno. Así que la primera mujer argentina que tuvo poder ejecutivo fue Macacha Güemes en Salta, ¿no? En esos 5 años, casi 6 años de gobierno, donde hubo 9 invasiones españolas. 9 invasiones de tipos que venían de ganarle a Napoleón y fueron, así como vinieron, se tuvieron que ir echadas por los infernales, que es un... Qué hermoso, ¿no? Que es Game of Thrones, ¿no? Claro, sí, lindo. ¿Hasta dónde se llega a Argentina así, sin Güemes? Y a Córdoba, con suerte. Con suerte a Córdoba. Sí, con suerte a Córdoba, sí. Y aparte al Poder Central no le importaba, no le interesaba. Claro. Además lo volvían loco, lo atacaban, le mandaban a Rondó a que lo vuelva loco, ¿no? El tipo tenía que atender el frente norte y
y el Frente Sur, y advertía del peligro de la guerra civil que tuvimos. ¿Y por qué no les interesaba? Les interesaba porque le parecía que estaba bien con la pampa húmeda, Buenos Aires y un poquito más, y porque Güemes era un peligro para ellos. Yo veía, pero no es una interpretación, lo dicen en sus cartas, no sea que Güemes se convierta en un nuevo Artigas, ¿no? Es un tipo que desafía el poder con el nivel de popularidad que tenía llamado el padre de los pobres en Salta, ¿no? Así que, bueno, un personaje que me encantó hacer el libro, me pareció lindo. Y Macacha, bueno, todo, y Carmencita, su compañera también, una mujer que vivía en la clandestinidad porque los españoles la querían capturar para extorsionarlo a él, así que embarazada y con 2 pibes, atravesando los montes de Salta para preservar a su familia y viéndose a ratitos para verse también con su querido amor, porque claro. las cartas de ellos son tremendas, son hermosas, de una pareja muy apasionada que no se podía ver porque estaban en esa locura, ¿no? Dale, fíjate ese que te dice que no tengo tiempo. esos son novios. Claro. Bueno, qué sé yo, me pareció lindo ponerle los Güemes y la Guerra de los Infernales, que me pareció que me resonaba a esa serie de la que somos fanáticos, ¿no? También. Ahí también el libro que en los últimos años tuvo mucha trascendencia, la historia de las mujeres que visibilizás, que también fue una linda experiencia, ¿no? Muy lindo, la verdad que muy lindo, y me di cuenta de lo difícil que era hacer un libro sobre mujeres. Y no hay mucha data. En Argentina, donde siempre era colateral, data de segunda, digamos, ¿no? En el sentido que siempre estaban los varones protagonizando y alguna mujer que se destacaba, así que fue apasionante. Primero hice Mujeres Tenían que Ser, en el 2011, y después Las Insolentes, que fue más pensando en el público infanto-juvenil. Yo voy mucho a escuelas, y las chicas me decían, bueno, no estamos en los manuales, no existimos, no se habla. Claro. Y me pareció lindo hacer un libro específicamente para chicas y niñas y adolescentes, niñas, niños, niñes, que hablara específicamente. Son 58 mujeres que de alguna manera representan colectivos, ¿no? Escritoras, feministas, luchadoras, científicas, bueno, toda esas epopeyas. Pensá en la que tenemos en el billete de 2.000 pesos, a Cecilia Grierson. Pobre, le tocó la devaluación. Pero, bueno, la mina fue la primera que entró a la Facultad de Medicina, muy maltratada por sus compañeros que le hacían bullying. El primer examen que da el profesor hace constar en acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, dice el tipo. Se recibe con medalla de oro, no le dan ningún servicio, no la dejan ejercer la cirugía, a pesar de ser una tipa extraordinaria. Declaraban desiertos los concursos a los que se presentaba, como si no existiera. Y después fue una médica extraordinaria que fundó el antecedente del SAME, que era la asistencia pública, escuelas de enfermería en todo el país. Se ocupó de chicos con capacidad diferente, y fue una de las primeras feministas que convocó al Congreso Femenino Mundial en el año 10, Cecilia Grierson. Pero qué loco que pese a que mostraba que académicamente estaba muy arriba, no, porque era mucho más fuerte el machismo que la capacidad académica. De hecho, la mujer estaba inhabilitada académicamente, ¿no? Por eso un caso como el de Marie Curie es una locura, una mina que ganó 2 premios Nobel, imagínate, eso fue increíble, ¿no? ¿Te acordás como el momento en donde decís, para todo esto está teniendo una visión contada desde el hombre? Sí, y bueno, cuando escribía mis libros veía veía dónde están las mujeres, ¿no? Que las veía como fundamentales, importantes, además de ser más de la mitad de la población, no estaban. Y entonces era como un relato, bueno, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Como acompañando, claro. ¿Viste? Y me hizo mucho ruido lindo cuando leí toda la historia de Tupac Amaru con Micaela Bastida, que ella estaba en un nivel de conducción casi por arriba de él, ¿no? No estaba detrás, estaba o igual o arriba. Y nunca la nombra. Nunca se la nombra, ¿no? Me imagino que para un historiador, un narrador así como vos, es como mucho más enriquecedor poder traer toda esa historia. Sí, siempre lo que completa. Está ahí. Sí. Pero un quilombo también. Es un quilombo porque, claro, la documentación se complica, efectivamente. Que es leer un libro que sea y sacar 3 párrafos. Claro, exacto, sí, una historia, las historias nacionales donde no estaban. Claro. ¿No? Algunas mujeres destacadas, poner un listadito, ¿no? Juana Zurduy, ponerle, sin entrar en detalle mucho, ¿no? Porque Juana fue una tipa increíble que la mencionan, pero no le da mucha pelota. Una mujer rica, una mujer en una hacendada, hoy sería boliviana, de Chuquisaca, que deja todo para
ser parte activa de la revolución en combinación con Güemes, con Belgrano, ¿no? En esa lucha, fíjate que la zona en la que ella combatía era la zona más caliente de la guerra, ¿sí? Los que bajaban del Perú, ¿no? Así que bueno, sí, me encantó hacer esos libros, por supuesto. ¿Estás metido ahora en una novela? Estoy en una novela con un tema Pero pará un poco. Sí, no, bueno, pero esto despacito, no tengo apuro. Estoy muy contento porque me topé con esta historia cuando hice el libro de Belgrano. Ujú. Hay un momento en que a Belgrano le dan a elegir entre ir preso después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, o ir preso o ir en una misión diplomática con su odiado Bernardino Rivadavia. Y él elige ir a Londres, y con tan mala fortuna. Bueno, la idea era ir a Europa a sondear qué pasaría si declarábamos la independencia, ¿no? Y con tan mala estrella que cuando llegan a Londres, acaba de ser derrotado Napoleón, con lo cual cambiaba completamente el panorama político europeo, volvían los reyes, restauración, el mundo reaccionario, así que le fue muy mal en ese sondeo, todos le dijeron ni se les ocurra. Y aparece un personaje que se llama el Conde de Cabarrús, que le dice a Rivadavia que habría que coronar al hermano de Fernando VII, el infante Francisco de Paula, rey del Río de la Plata. Pero bueno, hablan con Carlos IV, Carlos IV en principio está de acuerdo, pero cuando cae Napoleón cambia todo, vuelve Fernando a España, y entonces Cabarrús le dice a Rivadavia que había que secuestrar, esto fuera de joda, había que secuestrar a Francisco de Paula y traerlo acá y coronarlo a la fuerza rey del Río de la Plata. En el medio, esto es todo verdad, en el medio hay mil cosas muy interesantes como el Napoleón, Fernando, España, bueno, un trasfondo que me encantó, y sobre eso va a versar un poco la novela de lo que se llamó el negocio de Italia, porque Carlos IV vivía en Italia y ahí se desarrollan las negociaciones, y ahí es donde empieza Cabarrús a planear el secuestro sensacional del infante, que por supuesto no. No parece una buena idea, parece complicada. Sí. ¿El protagonista es él o está? ¿Cómo? ¿Quién más es el protagonista de la...? Y yo creo que está de Rivadavia, Belgrano, todo lo que pasaba, y Cabarrús también. Cabarrús es un personaje, es un chanta que le saca un montón de guita a estos, porque los gastos de representación. Claro. Belgrano se indigna y lo reta a duelo al tipo este. Hay un duelo en Londres contra Cabarrús, que el tipo arruga al final, y Belgrano vuelve antes de la misión y denuncia lo que están haciendo estos tipos, ¿no? La guita que están gastando, el delirio. Así que hay muchos elementos que me parece son muy lindos de la novela. Hace poco leí que no sabía la historia de Belgrano que publicaste, de Sí. los dientes. Los dientes de Belgrano, que cuando... Bueno, primero que no le dieron bola durante un siglo prácticamente a su muerte. Recordemos que cuando él muere la tumba la hacen con un mármol de una cómoda, porque no tenía un mango la familia. Y bueno, recién en 1902 hacen un concurso público que lo banca la gente, básicamente colectas de estudiantes de colegios. Había un Malatea de esa época que... Claro, varios marateas que juntan la guita para hacer el mausoleo que tenemos acá en la calle Belgrano, que se llama Belgrano porque ahí estaba la casa, Belgrano y Defensa, en el convento de Santo Domingo. Y cuando hacen el traslado de los restos de la humilde tumba al mausoleo, hay dos ministros de Roca, que son Joaquín González y Richieri, que se quedan con los dientes. No, ¿en serio? Para ¿Esos dos fueron? Sí, para No, regalárselo a Mitre. Mitre, en este caso, es inocente. Mitre no lo pidió. Era como un regalo. Una ofrenda. Una ofrenda. Y bueno, la prensa, que era el gran competidor de La Nación, o sea, el diario de Mitre, le cuenta el escándalo. Un escándalo que alcanza a ribetes de llamar a los ministros al Parlamento, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Así que los tipos lo tienen que devolver, los dientes, y Caras y Caretas saca en su tapa el fantasma de Belgrano, que dice: hasta los dientes me van a robar, porque recordemos que Belgrano había donado 40.000 pesos oro para construcción de escuelas que nunca se hicieron con esa guita, ¿no? Entonces Belgrano decía: bueno, déjame los dientes, ¿no? Por lo menos. Sí, una locura. Ahora cuando veas a Viste Richieri que me voy a acordar de ese dato. esta cosa necrológica que tenemos, ¿no? Sí, Bueno, sí. acá hablamos del cerebro de Einstein, Claro. que se repartió en Sí, pedacitos. Sí, pedacitos, un cachito del cerebro de Einstein. Pero tenemos una historia con nuestros cadáveres. Con digamos. nuestros cadáveres, sí, claro, la historia del cadáver. Bueno, hoy hablamos Evita, La mano de Perón. claro. mano de Perón. Hoy hablamos de que acá, supuestamente, que cuando en la época de esto era un teatro, fue un centro donde se guardó por un tiempo el cadáver de Evita. Sí, que no es verdad. Pero Eso bueno, quería, no es verdad. Bien. Lamento mucho. No lo podés decir al lo que aire, pasa, esto, nos lo que cagás pasa todo, el es relato muy nuestro. interesante esto que pasa, Contá, porque contá. resulta que Tomás Eloy Martínez hace Santa Evita, Viene que es un gran libro,
Pero él, ¿Qué claro, ficción? él es una novela. Entonces novela. el tipo se permite ficcionar. Entonces yo me acuerdo que había publicado un suplemento en Clarín sobre Evita que me habían pedido y el redactor me llama y dice, no está lo de Evita en el cine. Digo, no, eso nunca pasó, eso es parte de la ficción. Claro. Y mucha gente, claro, mezcla ficción con realidad. Nunca estuvo Evita acá. Ojo con lo que vas a poner ahora en el... Sí, no, bueno, eso es una novela, es una novela. Claro, sí, tenés razón. Pero bueno, no, nunca estuvo acá, no. Pasó por varias casas de seguridad, como decían, la del mayor Arandía, que un tipo que estaba obsesionado con Evita y la soñaba, y la guardó en la baulera de su casa, el cuerpo embalsamado, y soñaba con que ella se le aparecía, y de pronto se despierta entre sueños, era un paranoico, dormía con una 9 milímetros bajo la almohada, se despierta entre sueños, ve una figura femenina pasar que cree que es Evita, le vacía el cargador y mata a su mujer, que estaba embarazada 8 meses, ¿no? Eso es real, está documentado. Bueno, entre tantas locuras que pasaron, entre el secuestro del cadáver, que fue en noviembre del 55, y el famoso traslado a Italia en el 57, ¿no? Donde hay muchas cosas en el medio. Por ejemplo, Morikenen, que es el coronel, que es el jefe del operativo, la tenía en su despacho en Viamonte y Callao, que era la sede de la CIE en ese momento, que después fue la CIDE, ¿no? Y hoy, bueno, fue cambiando de nombre, Servicio de Inteligencia. Y ahí se la mostraba a la gente que iba a verlo como un trofeo. Un trofeo, exacto. Hasta que un día fue María Luisa Bember, por un trámite de pasaporte, y el tipo se la mostró y la chica se horrorizó, hija de una de las familias más poderosas de la Argentina, y llega a oídos de Aramburu y deciden entonces el traslado final con una intervención del capitán Lanús, entonces, que luego va a ser el famoso Alejandro Agustín, presidente de facto, que era muy amigo de la Orden de San Pablo, y ahí arman todo el operativo para enterrarla con un nombre falso en el cementerio de Milán, ¿no? Claro. Ya que está ahí, le voy a preguntar, porque hoy hablamos de eso. ¿Crees en los espíritus? Sí, cómo no. Sí. No soy espiritista, pero sí. Que hay más cosas. Me encanta, sí, me encanta todas esas historias, me parecen alucinantes. ¿Cuál te gusta más de las que sabes? No, qué sé yo, por ejemplo, cuando estábamos grabando con Mario en Cancillería, nos contaba la historia del fantasma, de que hay un fantasma en Cancillería y que tipo deambula, y bueno, tratamos de verlo, pero no se nos dio. Pero sí, yo creo que hay algunas energías que algo debe pasar con todo. Bueno, nuestra historia está plagada de fantasmas, sí, ¿no? Sí, fantasmas de todo tipo de fantasmas. Claro. Sí, ¿qué hace de fantasma? Y otra pregunta para alguien que por ahí no tiene idea, ¿cómo se chequea el dato? ¿Cómo decís, esto es real, esto es verdad o esta es la historia que voy a contar? Yo creo que siempre hay que entender que la historia es una aproximación a la verdad, en el sentido de que estamos a veces a 5.000 años o 200 años de un hecho histórico, ¿no? Entonces lo que tenés es la posibilidad de reconstruir hasta donde podés qué pasó, constatando documentos, no quedándote con una sola fuente. Por ejemplo, la prensa es una fuente parcial, ¿no? El leer los periódicos de época, depende de qué corriente sean, te van a contar la historia de una manera. Entonces ahí tenés que cotejar con otras, documentos, cartas. Es una tarea importante, y por eso para mí un libro de historia que no tenga fuentes es una novela. ¿Hay alguna otro género? ¿Alguna historia que estés persiguiendo pero que todavía no puedas encontrar todos los datos? Sí, me pasó con Gardel, por ejemplo, cuando dice Gardel que hay un periodo oscuro de su vida, oscuro porque no se sabe, no porque sea nada especial, donde estuvo unos años, y la verdad que no pude dar con eso, me volví loco. Estuvo acá en el teatro. Estuvo acá detrás de la pantalla, ¿no? Detrás de la pantalla. Sí, te pasa cosas. ¿Otra vez lo de Frank Sinatra desde ahí? Lo de Frank Sinatra, yo lo investigué mucho, ahora Disney va a hacer la serie. Bueno, en realidad lo que pasó fue que Carlitos tenía un programa muy importante en una de las radios más famosas de Nueva York, que tenía 2 programas muy escuchados por el público latino, y aparentemente Frankie lo fue a ver con su novia Nancy, y tienen incluso un diálogo donde Nancy le dice que este chico canta bárbaro, pero que anda medio amigo con malas compañías, y Carlitos le dice, bueno, yo tuve también en mi juventud, pibe, enderezate, y le dice, hay un concurso acá en la radio, venite al concurso. Y ese concurso existió y Frankie lo ganó. No sabemos si fue por indicación de Gardel, claro. Pero todo eso es real. O sea, el concurso, él gana ese concurso que coincide en el tiempo con el tiempo que estuvo Carlos en
en Nueva York. Bueno, el cruce de Piazzolla Niño también. Eso es real, Eso es sí, real. es totalmente real. Eso es absolutamente cierto. Sí, eso es totalmente cierto. Astor tenía en ese momento 13 años. Y es una historia muy graciosa porque el padre se había empecinado en regalarle a Carlitos una estatua bastante fulera, una escultura hecha por él de un gaucho, ¿viste? Cuando vivían allá. Cuando vivían allá en un departamento cerca del Central Park. Y el pibe quiere entrar y no, la embola, y entonces entra por la escalera de incendio y los encuentra a todos estos durmiendo. Se pegan un julepe tremendo con esa estatua del gaucho. Imagínate, Carlitos, ¿qué hace el pibe? ¿Qué sé yo? Bueno, y ahí el pibe le dice que es hijo de argentino, que él es argentino, le invita a comer a la casa, y ahí se hacen amigos, ¿no? Un lindo vínculo. Y bueno, incluso en la noche que va a la casa toca el bandoneón y Carlitos canta. Produce el dúo Gardel-Piazzolla, que inclusive Carlitos lo invita a participar de una película y aparece un fragmentito en Tango Bar de Astor vendiendo diarios, ¿no? Como un extra. Qué locura eso, como que se cruzan Superman y Batman. No, ¿viste? No, es una locura, Una locura. Después hay muy lindo lo que dice Piazzolla en una carta del año 78, en un aniversario de la muerte de Carlitos, donde dice: vos me invitaste a la gira latinoamericana, menos mal que no te acompañé, porque ahora en vez de estar tocando el bandoneón estaría tocando el arpa, ¿no? Muy linda la historia. Además lo llevó le hacía un poco de traductor, Astor. Lo llevaba a recorrer, a hacer compras, ¿viste? Cuando te metiste muy en la vida del tango, más allá de Sí. Gardel, el tema de la droga, ¿ya estaba muy presente en esa Estaba época? presente, sí, estaba fuertemente presente. Hay que hacer Bueno, el libro de- recordemos que era venta libre, ¿no? La drogas. La cocaína era venta Era libre. venta libre. Sí, era venta libre, era como un algunos lo usaban como un analgésico Perdón, en farmacias. en farmacias, sí. Era la marca Merck, por eso la Merca. Claro. Mirá. Laboratorio Merck. Dame 3 rayas. Ahora no, hacemos dame- cualquier dame un cosa. frasco. Claro, estaría bueno hacer Frasco. la historia de Argentina a través de las drogas, digo, porque Sí, digo, sí, la que siempre me impactó que contás la del opio con San Martín. sí, es que- un opio medicinal igual, ¿no? Medicinal, claro. Porque la persona. En esa época no había nada. No, aparte del opio, el opio es algo que te inhabilita para cualquier cosa, ¿no? El opio no te permite cruzar los Andes, digamos. Claro. No sé, lo que él hacía los remedios homeopáticos. Él fue el introductor de la homeopatía en Argentina. Mirá. Fíjate, se había inventado en el 10 y cuando él viene en el 12 acá trae el primer botiquín homeopático que se conserva hoy en Mendoza, lo trajo él. Y él se armaba sus remedios, él tenía muchos problemas de dolores, reuma, artrosis, y la medicina alopática la verdad que no tenía mucho en ese momento, y él se curaba paliaba sus dolores con la homeopatía, y uno de los elementos es el opium, que es distinto al opio puro, ¿no? Es otra cosa. ¿Sabés qué general hubiera sido yo si no tomaba opio? Claro, imagínate. Imagínate. Claro, diría el Diego San Martín. ¿Qué te pasa? No sé cómo por ahí lo tenés evaluado al correr de los años. Hay una nueva generación Sí, que quizás no es la misma que la misma en costumbres, digo, que Sí. cuando salió Mitos, ¿no? sí, sí. Que hace 20 años, hoy justo lo hablábamos. Sí, tal Y cual. se comunica de otra forma, consume de otra forma, y también, digo, ¿cómo se acerca a la historia? Como esta cosa, y voy ahí con la pregunta, es que repetimos nuestra historia porque el público se renueva un poco. Y también sí, lamentablemente se renueva mal en ese sentido porque no revisa un poco lo que nos pasó, porque nos viene pasando muchas veces cosas parecidas, ¿no? Entonces tropezamos con la misma piedra un montón de veces, quizá por desconocimiento de momentos históricos que nos ahorrarían. No hay garantía de esto, pero sería una posibilidad que nos ahorren situaciones que ya vivimos, ¿no? Sí, Cuando vos ves la crisis del 90, del siglo XIX, y la del 90, del siglo XX, son calcadas. Por ejemplo, Eso te quería, y a eso iba. ¿Hay un momento como este en la historia, así donde vos digas, esto se parece mucho? Hablas de los 90 y de... sí, este es un momento muy especial, ¿no? Muy difícil de comparar con otro. Por eso, porque tiene muy Sí. particular. Sí, es muy particular. Yo no sé si hay otro momento así tan especial con estas opciones que aparecen tan extremas, ¿no? No en el ámbito democrático, sí, por supuesto, Claro. no en otros ámbitos, pero en lo democrático no hubo un partido así que proponga estas cosas tan abiertamente, ¿no? ¿No en los 60, 70? Y no había estos planteos, porque no, era otra sociedad también. La sociedad no estaba muy corrida hacia la novedad, ¿no? Pensá que en los 70 hasta un radicalismo planteaba cuestiones
casi como la reforma agraria, en la candidatura, en la plataforma de Balbina había cosas que eran muy de época, ¿no? Claro. Pensá que veníamos del Mayo francés, del Cordobazo, de una juventud muy empoderada, ¿no? De otro contexto político y social, ¿no? Entonces creo que esto es muy original como para compararlo con otro momento. Pero yo decía, la crisis del 90, de 1890, por ejemplo, se decretó el default. Hubo un corralito, la gente no pudo sacar los depósitos de los bancos, ¿no? Ibas al banco y te decían, el Banco de Londres no es de Londres, no es una sucursal, no es responsable la casa matriz. Bueno, todo lo mismo que nos pasó en el 2001, ¿no? Claro. Es muy impresionante. En cuanto a la deuda, Sí. estamos también comparando la historia de la deuda externa argentina con esta deuda que tenés con el FMI. ¿Hay también algo que se pueda comparar o esto es más, es menos? Bueno, el momento más brutal, uno de los momentos más brutales de crecimiento de deuda fue la dictadura, ¿no? Donde se tomó deuda compulsivamente. Y acá tenemos documentos muy interesantes, que es la causa Ballesteros, que es la causa con la deuda, que está toda la documentación e inclusive gente implicada directamente en la toma compulsiva de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas del Estado, que eran muchas, eran todas, porque no estaban privatizadas, Agua y Energía, Entel, le hacían tomar deuda en dólares afuera y las volcaban al mercado financiero, ¿no? Alimentando a la financiera, la plata dulce, todo eso. Pero las que se endeudaban eran las empresas estatales y el Estado. Claro. Y la bicicleta era para los privados que hacían su negocio. Recordemos que se llegó a pagar 10% mensual de interés, ¿no? En los plazos fijos. ¿Eso quién lo pagaba? Bueno, nosotros. Claro. Que también es interesante decir, el Estado somos nosotros, ¿no? No como Luis XIV, el Estado soy yo, pero vos sos el Carlito que paga los impuestos, ¿no? Cuando decís el Estado estás hablando de vos, no te creas que estás hablando de una entelequia, ¿no? Viste que no tenemos esa conciencia de que somos el Estado. Claro. Es interesante eso. Ahí una pregunta que te quería hacer es en cuanto a... Se está rescatando mucho, obviamente, con el triunfo de Milei, Sí. la historia de los liberales. Sí. ¿Cómo son esos liberales que se ponen a la hora de traerlos al presente o cómo eran? Es muy interesante lo que dice el más liberal, para mí el liberal más interesante, más inteligente y más autocrítico, que se llamó Juan Bautista Alberdi, un tipo extraordinario que comenzó siendo más bien conservador y termina siendo un tipo muy crítico del poder en Argentina, ¿no? Recordemos que es el autor de Las Bases, un libro que va a servir como elemento fundamental para nuestra Constitución, un tremendo antirrosista que se tiene que ir exiliado a Chile, a Montevideo, y escribe un periodo que llamaba Muera Rosas, por ejemplo, para que quede claro de qué lado estaba parado. Pero el tipo se encuentra con Rosas en el exilio, en el 1857, en Londres, ese encuentro que nos encantaría tener el bar, ir a ver ahí cómo fue. Y bueno, son dos tipos que están ninguneados por su país, y hay un acercamiento. O sea, Alberdi le dice a Rosas, yo fui su eterno enemigo, pero veo que se está cometiendo una tremenda injusticia con usted, le están haciendo un juicio en ausencia, no lo dejan defenderse, yo me ofrezco a ser su abogado. Y Rosas le dice, bueno, le agradezco, doctor Alberdi, qué mejor abogado que el padre de la Constitución, pero a usted no se lo van a perdonar nunca, no se lo aconsejo, yo no tengo plata para pagarle y nunca se lo van a perdonar, ¿no? Y nace una amistad muy interesante entre estos dos tipos que fueron enemigos de toda la vida. Y Alberdi va a decir sobre los liberales, particularmente Mitre, Sarmiento, Roca, va a decir, los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen, la libertad. Para ellos el opositor, el disidente, es enemigo que merece la persecución, la cárcel y la muerte. Esto lo dice Alberdi en 1882, ¿no? Es decir, es un liberalismo autoritario, definido por Alberdi. Es un liberalismo que tampoco es un liberalismo puro en términos económicos, porque el liberalismo en términos económicos sería la libre circulación de los bienes, la ley de oferta y la demanda, pero acá tenemos un Estado muy potente, el Estado que termina de implantar Roca, pero que venía ya de Mitre en el 62, que es un Estado que decide los negocios, ¿no? Es un Estado muy presente, un Estado que distribuye recursos, un Estado que hace y deshace fortunas. Entonces no era un Estado liberal en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y esto es lo que critica Alberdi y que se ve claramente en la crisis del 90, ¿no? Donde, bueno, ahí
un grupo de gente que era la que hacía los negocios con el Estado, son los que manejaban el país, ¿no? Pero da la sensación de que la diferencia entre derecha e izquierda está desde el principio de la humanidad casi. Digo, dos cavernícolas, uno era más derecha, otro de izquierda. Probablemente, sí, quedó definido en la Revolución Francesa, pero probablemente esas posturas sí son prehistóricas, pero puede ser. Pero es interesante esta definición de liberal, porque en realidad liberal como tal en Argentina hubo pocos. Tipos que se bancaran la disidencia, la libertad de imprenta, que el otro pensara distinto, ¿no? Que es un poco los valores del liberalismo puro inicial, que es la herencia de la modernidad de la Revolución Francesa, ¿no? Esos eran los valores de la Revolución Francesa que derivaron en algo que no era exactamente la libertad, digamos, ¿no? Cuando era chico y leía los libros que leíamos todos en los 80, había una línea, ¿no? Muy fuerte de pensamiento. Cuando arrancás vos, un poco, lo digo yo, cambiás esa línea, porque justamente hablás de los mitos y de las cosas que nos hacían creer y que no eran. Y ahora siento que hay una reinterpretación de la historia que está volviendo un poco a esa línea, ¿no? El caso, lo digo y me lo recuerda por el caso Roca, por ejemplo. Sí, que yo siempre dije que hubo cosas muy positivas en el roquismo, por ejemplo, la ley 1420, ¿no? Es decir, el 80 tuvo su proyecto modernizador, que tuvo sus partes muy importantes, una de las más importantes, el impulso a la educación, como una necesidad de amalgamar un país que estaba integrado por gente de, no sé, Babel, ¿viste? Eran rusos, polacos, judíos, italianos, gallegos, bueno, había que armar un país. Entonces la educación era una herramienta muy importante y el 80 le dio mucha importancia a la educación pública y eso fue quizá de las mejores cosas. Después hay obviamente muchas cosas criticables, ¿no? Por ejemplo, la campaña del desierto, esencialmente porque no cumple con los objetivos propuestos, que era esa tierra conquistada, distribuirla entre los inmigrantes, pues es una ley que viene pegada a la ley de inmigración, justamente durante la presidencia de Avellaneda, donde dice que esas tierras se van a destinar a colonias de inmigrantes, cosa que por supuesto no pasa, y termina en manos de 620 propietarios, más o menos 32 millones de hectáreas, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que eso nos demoró mucho el desarrollo. Estados Unidos, más o menos contemporáneamente, un poquito antes, cuando hace la campaña al oeste, la conquista del oeste, distribuye las tierras de a 30 hectáreas. ¿No? ¿Y cómo era? ¿El primero que llega le pone una bandera, algo así? No, estos tenían, los tipos tenían acá era el primero que llega. Allá era una política estatal estricta, que eran 30 hectáreas por familia. Claro. Los Ingalls, por ejemplo, ¿no? Los farmers. Entonces, ¿qué pasaba? Esas 30 hectáreas vos las tenías que elaborar intensivamente. Y en Estados Unidos la industria es hija del campo. O sea, la tecnificación del campo impulsó a la industria y no hubo nunca contradicción en Estados Unidos campo-industria, porque siempre hubo un modelo agroindustrial, ¿no? Y esa distribución equitativa de la tierra hizo que en Estados Unidos la economía fuera completamente distinta, que el mercado interno fuera primero lo más importante, que los ferrocarriles se unieran todas las zonas, es un trazado en telaraña, a diferencia del nuestro que es en abanico, ¿no? Bueno, muchas cosas que hicieron la diferencia. ¿Eso fue Sarmiento, era? Sarmiento, después Mitre, después Roca, bueno, la cosa era que sacaban las materias primas para llevarla al puerto, claro, y no había interconexión entre zonas. Para ir de Tucumán a Córdoba tenías que pasar por Buenos Aires, por ejemplo. Y en cambio en Estados Unidos, si vos ves la red, es una telaraña perfecta porque el negocio era el mercado interno. Bueno, vos fíjate que en el subte también, si lo llevás, todo va a Plaza de Mayo, y ves las otras capitales que es durante la línea. Ves el de París, es una maravilla. Es una maravilla. Querés ir de Congreso de Tucumán a primera junta y te tenés que ir al microcentro para... Claro, viste las combinaciones de Alvaral, boludo. Hablabas de educación recién. Sí. No sé si te parece a vos también que quedó como un poco detenida en el tiempo la educación. Sí, claro, sí, porque muy atrasada. Sí, claro, los pibes van a la escuela y están hablando de cosas que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Inclusive la historia, si vos no le decís qué tiene que ver con lo que están viviendo, para qué les sirve, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O seguir repitiéndonos el preámbulo. Claro, ¿viste? De memoria. Claro, ¿por qué? No ¿Para los qué? representantes. Sí, o la misma marcha de San Lorenzo sin explicarle qué sé yo. Yo decía rostrimistra, ¿entendés? Porque no entendía Laurio rostro imita. ¿Qué carajo? ¿Qué quiere decir eso? Claro. Bueno, explicar un poquito de los contextos, ¿viste? Aprovechar para hacer un poco de literatura. Febo asoma, yo pensé que era alguien. Claro, ¿viste? O en algún momento había unas suelas muy famosas, Febo.
Claro. Era de zapatos. Decís, bueno, ¿qué tiene que ver los zapatos de goma con bueno, todas cosas que tienen que ver con que nunca importó el alumno. Siempre importó lo que el Estado imponía como modelo educativo y el docente como único protagonista del hecho educativo, ¿no? No hay nada más aburrido, digo yo, que tengo 30 años de docencia encima, que dar una clase para vos. Es un acto de onanismo espantoso, ignorando al que está del otro lado, y la clase se enriquece y tiene sentido cuando vos tenés en cuenta que las que están del otro lado son personas que pueden opinar, que pueden estar de acuerdo, que pueden no estar de acuerdo, que pueden aportar cosas. Eso es un hecho educativo, ¿no? Lo otro es bajar una línea que a nadie le interesa y que se nota, por otra parte, ¿no? Que yo hablar de los fenicios, ¿viste? Que si vos lo decís, ¿qué tiene que ver con nosotros? Claro. ¿Qué me importa? No sé. El alfabeto, ponele, no sé, rescatemos algunas cosas, pero 3 clases hablando de fenicio. Cuando hay tanto para hablar, ¿no? Hablando de canciones, hace poco se conoció que se eligió el himno nacional argentino como el más lindo del mundo. Sí, es hermoso. ¿Coincidís? Sí, es un himno operístico precioso, ¿no? Tiene una onda y una potencia maravillosa. Y la versión original, que fue censurada 2 veces, una vez cuando España nos reconoce en el 62 y después por Roca en poco consonancia con la campaña, porque tiene mucho indigenista, habla mucho de los pasados originarios, habla de los incas, habla de las masacres perpetradas por los españoles. Es un himno bastante grande que hemos recortado y que cantamos hoy, una síntesis, donde se sacaron todas las estrofas ofensivas para España, ¿no? Y reivindicadoras de los pueblos originarios. Lo pueden ver en internet, es muy lindo el himno. O sea, cuando tengan, en vez de ver TikTok, paren un ratito con TikTok. Un segundito. ¿Cómo pone? Himno nacional argentino completo. Completo. Van a ver qué alucinante que es. Listo. Es hermoso. Te quería preguntar cómo era el tema, mirá el tema que te llevó, homosexualidad en la colonia. Uy, tremendo. Bueno, primero que nadie por supuesto se declaraba, ni mujeres ni varones se declaraban de origen, se declaraban homosexuales. Era algo tremendo, ¿no? Y de hecho vos sabés que no hay mucho registro de gente conocida de la historia que se haya reconocido como tal, o que puedas decir este personaje fue homosexual. La verdad que prácticamente no tenés. No había gay. No, había escondidísimos. imagínate que predominaba la moral católica claro. extrema, ¿no? Bueno, En la colonia más todavía. El chiste homófobo de Belgrano, digamos. Sí, que no era homosexual para nada. Si lo hubiera sido no hay problema, pero no lo era, ¿no? Pero bueno, lo eligieron a él, porque tenía voz finita, porque una cantidad de cosas. Las calzas. Sí. Las calzas, que además es injusto porque el cuerpo del famoso retrato es el de Godoy, no es de él. Pusieron su cabeza en un retrato ajeno. Pero bueno. Tener una opción sexual distinta en esos momentos era tremendo, sí. Era tremendo, pero estaba condenado. O sea, había una condena explícita de la Inquisición a los homosexuales, ¿no? Sí, era. Sí, tengo registros de orgías, ese tipo de cosas. No, bueno, sí, era una ciudad descontrolada. Esta es una ciudad tremenda, la ciudad del pecado, decían. Donde había mucha doble vida, ¿no? Claro. Mucho catolicismo, mucha misa y después cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál era la zona caliente? Bueno, depende de qué estemos hablando, pero las mismas casas eran zonas calientes porque estaba la convivencia con los esclavos. Entonces, la cantidad de hijos no deseados, como se decía, por parte de los amos con las esclavas era tremenda, para lo cual se había creado, lo crea Rivadavia, un lugar que se llama la casa de partos ocultos, ¿no? Donde las mujeres iban a parir porque las habían embarazado a la fuerza o lo que sea, y dejaban a los chicos en la casa de niños expósitos, ¿no? Que era un poco, fue el primer instituto de menores abandonados, ¿no? Que eran muchísimos en la colonia. Así que la historia sexual es muy interesante en ese contexto, ¿no? Bueno, cuando hablaba del tema de esclavos, después que pasó con los empleados, y hasta ahora el famoso se llama derecho pernada. Derecho de pernada, que tenía los patrones de estancia, por ejemplo, que venía de la Edad Media, ¿no? Claro. Antes que la chica pierda la virginidad con su pareja, tenía que pasar por su cama, ¿no? Esto venía de la Edad Media como un derecho adquirido, que después de hecho se usaba acá en las estancias y los señores feudales locales, podemos decir, ¿no?
Que después se continuó con los acosos laborales, ¿no? Acoso sexual en el trabajo, que era moneda corriente y que la mujer, por supuesto, ni podía denunciar, porque primero no le creían y después la echaban del trabajo, ¿no? ¿Sabes qué? Haciendo estos paralelismos y hablando de Inquisición y demás, yo suelo decir que la nueva horca es la cancelación del pueblo, Sí. ¿no? Que tiene ese dedo acusador y te eliminan del mapa. Ujú. ¿Qué Sí. pensás con respecto a eso, a la Y cancelación? es muy difícil porque entiendo que es una reacción es como las cosas que se tensan, que después se pasan de rosca, después más o menos se equilibran, y creo que tiene que ver con un clima de época, ¿no? Con haber guardado silencio y soportado muchas cosas durante tanto tiempo, que aparece un mínimo de revancha o de justicia de alguna manera, que quizás se termina convirtiendo en una injusticia, ¿no? Depende de cómo sea usado. Sí. Pero lo entiendo o no lo justifico, lo entiendo. Así que son dos cosas diferentes. Siempre le decía a mis alumnos, te puedo explicar perfectamente el nazismo, lo que no tiene nada que ver con justificarlo, ¿no? Uno explica algo que se entiende, pero no es la justificación de eso, ¿no? Te escuché decir algo de la corrección política, que bueno, es un signo de época también, ¿no? Sí, la corrección política, no sé si es... El tema es si es sincera o no, o responde a un mandato de época, ¿no? Si vos realmente decís lo que pensás porque lo pensás, o realmente lo decís porque hay un clima de época que tenés que hablar de una manera que antes no hablaba y no sentís, que a mucha gente se le nota, particularmente en el tema del feminismo, ¿no? Se das cuenta que no están muy cómodos hablando de ciertas cosas, ¿no? Pero responde a un clima de época. ¿Estás al tanto del tema conflicto nuevo con Chile? Me acabo de enterar, estuve viendo hoy, sí. Bueno, pero es un clásico, ¿eh? Por eso es un clásico. Sí, Chile hace los mapas como quiere, y si ustedes ven los libros de texto de Chile, van a ver que nuestra Antártida es chilena, ¿no? En los mapas chilenos. ¿Qué significa eso, digamos, a los efectos prácticos? Más allá de que no está bueno. No, bueno, hay una usurpación real de un territorio que no corresponde. Digo, más allá del mapa, digo, existe una usurpación. Bueno, yo creo que ahí la Cancillería tiene que actuar y poner las cosas en su lugar, por supuesto, no corresponde. Pero sí, hay como una negación de los espacios. Por ejemplo, la Antártida es un clásico, ¿no? Si ves los mapas chilenos, ellos dan como propia el espacio antártico argentino, ¿no? Cuando uno ve la actualidad y lo pone con el espejo de la historia, un poco la historia también nos sirve para analizar el presente. ¿Qué te imaginas? Digo, si decís, bueno, un poquito de esto pasó en esta época, un poquito de esto otro pasó en otra época, en esa combinación, sobre todo cuando aparece un partido, entre comillas, nuevo, que no tiene que ver con los tradicionales, ¿por qué miras? La comilla está bien. No, está bien. Pensé que me ibas a decir algo de las No comillas. peleen, que está Felipe, Nos peleamos por por las favor, les comillas, pido. Felipe, porque yo voy a decir las comillas. Así no está se bien. hace. Las comillas. No, y bueno, un poco es si podés un poco, estás pensando esta época en ese sentido, digamos, ¿no? Y es una época, como te digo, Julio, que me desconcierta mucho, ¿no? O sea, no hay mucho, se nos queman los libros un poco frente a un fenómeno como este, ¿no? Lo que recién explicaste del liberalismo es el peor panorama. Sí, bueno, es que es así, porque es un tipo que te promete que viene a destruir, ¿no? Dice, voy a sacar el ministerio, voy a cerrar los hospitales, qué sé yo. Cosa que también habla de un cambio de clima de época, ¿no? Porque antes a vos te decían, te voy a sacar derechos, y decían, no, a este tipo no lo voto. Y resulta que eso parece ser el valor fuerza de una campaña, ¿no? Es curioso. Hay un cambio. Y otra cosa que a mí me llamó la atención y que me parece interesante es que un argumento muy clásico en el panorama electoral era: este tipo es invotable porque no tiene experiencia. Y resulta que uno de los grandes valores de Milei es que no tiene experiencia política, que no pasó por la gestión, ¿no? Es interesante también eso, ¿no? Ahí hay la famosa frase, la gente en Argentina vota con el bolsillo. Uh-huh. ¿Fue así siempre o no es así? Sí, hubo mucho voto con el bolsillo. Quizá tenés el ejemplo de Menem, por ejemplo, ¿no? Que después de todo lo que hizo en la primera presidencia, que fueron los indultos, las privatizaciones, la corrupción, qué sé yo, estaba la convertibilidad, la gente tenía pánico en que eso se fuera al carajo porque estaba endeudada en dólares, y ahí el voto del 95 fue un voto no ideológico, fue
un voto de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando Alfonsín tuvo los problemas económicos, más allá de que habían valorado lo que había hecho el tipo, ya en el 87 era el desbarranco era clarísimo, ¿no? El voto del 87, ¿no? Claro. A pesar de que, bueno, y ahí jugaban otros elementos también, ahí estaba la obediencia debida, el punto final, pero yo creo que lo que decidió fue lo económico en ese momento, ¿no? Sobre todo para pensar en estos movimientos de época que hay, es también un poco entender el voto, ¿no? Porque justamente es víctima un poco de ese momento. No hubiera un menemismo sin un Alfonsín antes, no hubiera Alfonsín sin una dictadura antes. No, por supuesto, pero bueno, el caso del menemismo es muy particular porque el menemismo llega prometiendo todo lo contrario de lo que hace. Acá acá al contrario, acá se dice explícitamente. Bueno, Macri también un poco, ¿no? Claro. Prometía algo que después no hizo. Exactamente, esos dos casos de modelo neoliberal se prometía todo lo contrario de lo que se hizo. Menem ganó prometiendo revolución productiva, salariazo. Pero la gente que lo votó a Menem no esperaba eso. No, por supuesto, recuperar las Malvinas a sangre y fuego, ¿no? Habría que repasar aquellos discursos que, bueno, llegado al poder fue exactamente todo lo contrario. Bueno, es interesante eso que decís, que se quemaron los libros, porque eso te acota la capacidad de análisis y es una expectativa a ver qué pasa también. Sí, además me parece un poco de humildad, ¿viste? Porque acá somos todos opinator y todos tenemos... Yo me siento, en este caso, desorientado y no tengo por qué inventar, ni sentirme un brillante que tengo respuesta para todo. Afortunadamente no, la verdad que estoy desconcertado y hago lo que puedo. Leo todo lo que puedo, escucho análisis. Algunos análisis sí, muy poco superficiales, me parece muy lejos de lo que le pasa realmente a la gente, ¿no? Es decir, la gente hizo un voto reactivo, evidentemente, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede recordar el kirchnerismo hasta hoy? Digo, es muy difícil hacer futurología en ese sentido también, pero los libros, ¿cómo pensás que lo van a recordar? Yo creo que hubo distintos momentos. Hubo un momento muy potente, la primera parte del gobierno de Néstor, que fue como encauzar una situación catastrófica que había arrancado un poco con Duhalde, de enderezar la economía, ¿no? Imagínate que no teníamos banco, no teníamos moneda, no teníamos nada, y bueno, hubo también como se dijo, un poco de viento de cola de la suba de los commodities que permitió en esos 4 años hacer muchas cosas y estabilizar el país, ¿no? Después creo que se empezaron a crear algunos conflictos que para mí no tenían sentido o no se midió la relación de fuerza y ahí empezó un poco a complicarse la cosa, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del conflicto con el campo, con una concepción un poco antigua de lo que es el campo. El campo no es Anchorena, qué sé yo, claro. El campo es cooperativa, es pequeños productores, medianos productores, entonces creo que aquella resolución 125 creada por Lustó y lleva adelante o intentar llevar adelante por el gobierno fue un error político que tuvo un costo enorme, ¿no? Sí, sin embargo, también muchos los indica como el nacimiento de... pero yo creo que ahí partió una alianza que podía haber crecido con sectores medios que evidentemente pasaron a otro lado, ¿no? Claro. Y que dieron lugar al nacimiento de un partido de derechas que no había existido nunca en Argentina. Argentina nunca tuvo un partido de derechas, ¿no? Tuvo experiencia, pero muy chiquita, que yo, Manrique, ponele en el 73, pero que nunca... Cuando te referís a un partido de derecha, ¿a cuál te referís? A Juntos por el Cambio. Claro. Un partido de derechas de masas, porque claro. 40% claro. Ya estás hablando de un partido de masas, ¿no? Y creo que ahí hubo errores muy graves que se cometieron en aquel momento, así que es difícil hacer un balance, pero yo creo que hay como dos momentos para ser justos y equilibrados históricamente, un momento me parece positivo y de ubicación en el tiempo, en el espacio y la economía que fue positivo. Después me parece que quizá al sentirse tan poderoso y sentir que no tenés oposición, te la terminás inventando la oposición, ¿no? Le pasó a muchos en la historia argentina. Y vos como historiador, pese que es muy reciente, ¿cómo pensás que se va a ver la pandemia, el año de la pandemia? Bueno, como historiador y como persona que la vivió, porque tuve el raro privilegio de protagonizar un hecho histórico de alcance mundial. No, me parece que fue... No te imagino escribiendo, hacíamos masa madre. No, bueno, claro, todos hicimos masa madre, todos hicimos gimnasia todos vimos Paulina Cocina. Pero me parece que fue un momento que podríamos haber salido mejores, ¿no? De la pandemia. Y salimos mucho peores, mucho peores.
Acá decía, preguntarle sobre Evangelion, porque sos fanático de... No, por mi hija. Ah, ¿posta? Mi hija es fanática de Evangelion y estoy tratando de entenderla todavía. ¿Y miraste? Sí, la miro y bueno, me parece me parece súper interesante, muy compleja, lo cual habla de que, como bien decías, lo atrasado que está el sistema educativo, ¿no? Porque estos pibes, que yo, 10, 11, 12 años, que ven, y más, y grandes también, pero me refiero a las infancias, que ven Evangelio y la entienden. Imagínate si no pueden entender cosas más complejas de la historia argentina que Colón descubrió América, ¿no? Claro. Y seguimos diciendo, no, los chicos no están en condiciones cognitivas de entender este proceso, y resulta que te ven una serie que tiene una complejidad tremenda, como cuando veían Pokémon, que tenía 670 personajes. Hay que contarlo con Y no rigor, se la acuerdan historia. y no pueden recordar a los 7 tipos Claro. de la primera junta, ¿viste? Bueno, se está dando mucho esto, que también están dando clases a través de TikTok. Sí. No, a mí siempre el anime me pareció impresionante. Estamos ante un Felipe Otaku. Sí. Me parece impresionante, me parece una cosa muy potente, ¿no? Como una cajita china, ¿viste? Que se va, en este caso japonesa, Claro. que se va abriendo. Como elemento de relato es súper interesante, ¿no? ¿Y en qué andas copado vos? ¿Qué te gustó Yo no por sé, fuera de la historia? Bueno, obviamente las series, me encanta, ¿no? Ver series, ver cine y leyendo literatura, saliendo un poco de esto, tratando de no intoxicarme tanto con la realidad cotidiana, Pero que es bastante... Nombraste Game of Thrones, por ejemplo. ¿Te gustaba hacer Sí. paralelismos con la historia? Decís, estos son estos, Sí, me gustó, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el hijo de Belgrano, ¿no? Que es criado por Rosas, que es un poco el que trata de vengar al padre, ¿viste? Toda esa cosa Claro. que aparece ahí, que se puede comparar y es muy interesante. Sí, me gusta mucho ver series y vi ahora Succession, que me pareció extraordinaria, ¿no? Además, me parece que hay algo muy bueno que está pasando, que los tipos se reúnen, los equipos de guionistas, con asesores, porque ahí claramente hubo asesores psicológicos, ¿no? Porque vos tenías en esa familia arquetipos psicoanalíticos muy marcados que cualquiera no puede hacer ese producto, ¿no? Por ejemplo. Sí. Digo, Digo que, por ejemplo... El enredo familiar. Claro, digamos, ¿no? ¿viste? Ahí hay un nivel de profundidad que me parece fascinante, ¿no? Pensaba... El hermano menor. Hermano menor, hermano mayor, la hermana, todos, del padre. Sí, ¿no? la sectita de la familia es No, maravillosa. es impresionante, porque aparte no tiene nada que ver con la guita, no es solamente una familia poderosa, sino que esos vínculos se dan en todos los niveles, ¿no? Ahí está tremendamente expuesto, porque encima hay una cuestión de guita y de poder, pero esos vínculos familiares que están muy bien puestos ahí en esos 4 o 5 o 6 personajes, está genial, ¿no? Pensá también cuando escribas un libro de historia sobre esta época en el futuro y digas, en esa época las campañas se pelean con memes. Sí, bueno, el meme es muy interesante, ¿no? Porque es una síntesis. Claro. Vos tenés que sintetizar una idea, fuerza, en ese meme, ¿no? Que está buenísimo como elemento. Es que si lo llevabas a la historia, eran las pintadas, eran los afiches. La pintada, el afiche que nace justamente en la Revolución Francesa, y Claro. las primeras dibujos humorísticos vienen de ahí, ¿no? De Doré, todos estos tipos que empezaron a hacer el dibujo satírico, y que en Argentina es uno de los países más importantes en ese sentido, con extraordinarios dibujantes, ¿no? De la época del Mosquito, que fue el primer periódico satírico argentino, con una calidad de dibujo que la tapa decía todo. La tapa era un meme. Claro. La tapa era un meme, a veces con texto, a veces sin texto, ¿no? Yo- Estamos hablando de 1880, ponele. ¿Sos consciente que educaste a un país? Bueno, no sé si tanto. No, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque, no sé si sos consciente, pero yo recordando que cuando hacíamos la historia, la entrevista, recordé muchas veces gente que vio tus videos, Sí. amigos. Sí, eso Sobrinos. me pasa mucho. Eso me da que- mucha alegría, claro. mucha responsabilidad también, ¿no? Pero mucha alegría de gente que me dice, aprobé la materia con tu video, fundamentalmente con ver la historia, una serie que hicimos en 2015 y que la siguen viendo y la usan mucho en la facultad. Eso, mucha Sí. gente estudió en base a tus Sí. videos para rendir. Así. Sí, me aprobé, llega, todos los días me llega un mensaje, aprobé Gracias gracias a a vos. vos, y bueno, vamos y vamos, qué sé yo. Así que, bueno, como decía Carlitos, si tuviera un mango por cada tango que compuse y canté, tendría un edificio en la Avenida de Mayo. La pregunta más difícil que tengo y que me la dejé para el final porque Chan. sé que tiene mucho dolor en el medio, tiene que ver con algo que nos emparenta, que es Independiente.
Y bueno, estamos ahí sufriendo, qué sé yo, no sé, la verdad que los manejos políticos fueron desastrosos, ¿no? También, y no hay, eso te demuestra que la conducción de un club tiene que ver con lo que pasa en la cancha, ¿no? No es independiente. Justamente una decisión en la conducción política de un club con lo que pasa en la cancha, ¿no? Yo creo que ahí hay, bueno, y esta cuestión de que aparece uno y ya te lo venden automáticamente, ¿no? No podemos terminar de tener un equipo como la gente. Yo, como buen historiador, vivo de recuerdos. Viví de chiquito la gloria del Rey de Copas, todo eso, ¿no? Hasta los 70, ponele. Y después empezamos, la verdad que tremendo, hasta los 80, si querés. Y estamos ahí. Bueno, es un lindo paralelismo con el país. ¿No? Sí, pero bueno. Pero bueno, ¿te ves como bueno, bien, creo que le da una potencia. Sí. Que haya querido agarrar ya está. Sí, me parece que, ¿no? le da polenta al club, que está muy de capa caída, parece que necesitaba un impulso, ¿no? Ya sé que dijiste la última, pero... No, sí, la mía. Sí. Yo tengo una última también, ya que estaban diciendo cómo sería la historia contada de la pandemia, de esta situación. Esta atomización que se hizo del streaming en lo que serían medios de comunicación, ¿cómo sería contado esto? ¿Desde qué lado se mira? No sé. A ver, pará, no entiendo bien. Viste que, no sé, está el comienzo de la radio, el comienzo de la tele, y ahora se instala el streaming. A mí no me termina de convencer el streaming en la radio. Me parece que le quita a la radio un poco, porque yo que soy una escucha de radio desde que tengo 1 año, porque mi vieja me ponía la radio en la cuna, viste, me gusta más imaginarme que estar viendo lo que pasa en la radio, ¿no? Y creo que a ustedes le quita un poco de espontaneidad también, el estar saber que los están filmando, ¿no? No menos imaginarían lindos, ¿no? Sería mucho más digo, provechoso yo no soy muy partidario del streaming en la radio, a pesar de que estamos en una radio con streaming, fue la primera, pero no, me gusta más escucharla que verla, la radio. ¿Y el podcast? Es Bueno, un lugar en el que se ubicó. el podcast me encanta. Claro. Y es más similar a una radio. Sí, el podcast es Lo que ya no se puede hacer en la radio se puede hacer en un podcast. No, aparte vas en el auto, viste, pones un podcast, que yo me encanta. Entrevistas de 1 hora y media, cosas Sí, divino, escuchar cosas que te permiten esa tranquilidad o ir a correr o hacer algo y escuchar la radio, que te da esa libertad, que la tele no te la da, ¿no? Me parece a mí. Felipe, nos estaríamos hablando 2 horas más, pero que vamos a elaborar un montón. Gracias por venir, siempre un placer cruzarte. Y bueno, éxito con la novela que se viene, con la peli, con todo lo que viene. Muchísimas gracias. Felipe Piña con nosotros aquí en Crossover. Dale.